Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva jornada educativa. El día de hoy, antes de empezar la jornada relacionada a la materia de microeconomía, vamos a hacer un refuerzo de conocimientos. Vamos a aclarar ciertas dudas dentro de lo que es la normativa APA para realizar los trabajos. Esta es una normativa que se exige en todos los trabajos relacionados al área donde nosotros nos estamos formando. ¿Ok? La APA es la American Psychology Association, Asociación de Psicología Americana, que es la que no da estas pautas para poder utilizar el trabajo de otros autores y poder evitar el plagio, ¿cierto? Que es lo que se quiere. La normativa APA se exige porque hay que respetar el derecho de la autoría de las personas. Si ustedes hacen una tesis magistral, etcétera, y descubren tienen un descubrimiento muy interesante, su trabajo es muy importante o su trabajo contiene elementos que son importantes dentro de la construcción de otros trabajos más, eh, lo correcto es darles la autoría a ustedes, no quitarles la autoría de todo lo que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Porque es robarles su trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Es por eso que la educación superior tiene la obligación de exigir la normativa APA. Cuando ustedes hagan los trabajos autónomos, cuando tengan que basarse de referencias de otros autores, ustedes tienen que utilizar la normativa APA. Además de esto, ustedes cuando tengan que graduarse pueden tener el acceso a un trabajo de fin de carrera en el cual ustedes tienen que hacer una tesis, ¿no es cierto? ¿Quién de aquí va a hacer tesis? Coménteme. Alzan una manito arriba si es que quieren, tienen que hacer tesis, porque todas las tesis son con la normativa APA, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La normativa APA tiene varios aspectos. Tiene un formato general de trabajo, tiene una forma de citar tablas y figuras. Cuando nos referimos a tablas y figuras, vamos por esta parte. Posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado al final del documento. ¿Qué se refiere a esta parte? Que ustedes ya en el párrafo previo a insertar la tabla, la imagen, tienen que hacer énfasis de que se va a insertar esa tabla o esa imagen. ¿Ok? Y deben atribuir los créditos de autoría en los casos que se retome información de otras fuentes. O sea, tienen que dar los créditos de autoría. Y si es que ustedes hacen la tabla, pues ya no tienen que citar la tabla, sino tienen que ponerle igualmente de dónde nació la tabla. En este caso, tienen que especificar que esta tabla, estos datos, nació de su autoría. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Aquí vamos a hacer una síntesis realmente. Lo que las normativas APA se aprende practicándola y hay cierto tipo de softwares que les van a ayudar en la utilización de las normas APA porque les ayuda a generar de una manera un poco más automática, ¿ok? Ya les voy a indicar también qué tipo de software les va a ayudar. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sí, Ahora, ingeniero. por ejemplo, esta tabla, la tabla uno habla acerca de la violencia de género en Cali en los años 2017 al 19, ¿no es cierto? ¿Qué especifica? Que tiene que tener una etiqueta y número de tabla en negrita. O sea, se tiene que especificar que es una tabla. No solo vamos a poner la tabla que está por ahí y tal, sino que hay que darle un esquema, porque luego hay hay un apartado donde se pone el esquema de las tablas que hay, ¿no es cierto? Así como hay un índice de contenidos, hay un índice de tablas, hay un índice de figuras y etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces es importante ubicar cada una de estas tablas dentro del trabajo que estamos haciendo. En este caso, si ustedes tienen que hacer una tesis y tienen que sacar datos, en este caso, digamos, de la violencia de género en Cali, dice, se pone luego de la tabla el número de tabla que es. Si es la primera tabla que vamos a utilizar, es la tabla número 1. Si va luego de esta, sería la tabla 2, 3 y así
hasta el número de tablas que nosotros ocupemos. ¿Estamos claros hasta ahí? Confírmenme por favor con una manito arriba para que saber que estamos entendiendo, si no, no puedo yo continuar con los temas. Muchas gracias. Correcto. Milton, ¿está claro? Fernanda, Guillermo. No le entendí, profe. O sea, ¿puede explicar eso de la tabla? Digamos que tú necesitas obtener los datos. Esta tabla está en un libro que tú necesitas meterlo en tu tesis, en tu trabajo, en tu deber. Tú para citar esta tabla no es que solo vas a coger los datos de aquí y vas a ponerlos en tu trabajo, sino que vos tienes que darle el derecho de autoría a la persona. ¿Cómo lo haces? En este caso vas a poner primero la etiqueta y número de tabla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Guillermo? ¿Sí? Muy bien. Luego va a ir el título que tiene la tabla. ¿Ok? Título descriptivo de la tabla en cursiva. Luego de eso ya va pues la información, el contenido de la tabla que se marca con líneas horizontales y puede ser, no nos metamos tanto a lo del interlineado, ¿ok? Todavía esta parte no. Quiero que entiendan qué es lo que tiene que contener, porque el otro ya es más formato, ¿ok? El formato ya se lo va dando luego de tener ya los datos y etcétera. Ponemos la información, copiamos la información de la tabla y al final hay que especificar con descripción adicional la atribución de autoría. Es decir, aquí se va a poner, esta tabla fue tomada del libro del capítulo de tal del observatorio, en este caso dice de género de Cali. Si es de un libro, pues ahí se le va a poner de qué tipo de libro fue, cuál fue el autor y el año. ¿Estamos claros hasta ahí? Coméntame, Guillermo, ¿está claro? Sí, sí, profe. Muy bien. Si es que de aquí quiero añadir una tabla más, ¿qué debería empezar haciendo para añadir la siguiente tabla? Coméntame, Guillermo. Luego de la nota poner tabla 2 el título y comenzar Luego de a, la nota o ¿cuál? o sea, donde dice nota de la tabla con descripciones. Claro, nota el nombre y de ahí debería poner tabla 2 Exacto. el título Y y lo continuar que con los sigue, otros datos de la continuar tabla. con los ¿Ok? datos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes? Aquí se les llama figuras. ¿Ok? Las imágenes, por ejemplo, esto es una figura, ¿ok? Es una imagen que nos representa datos o diferentes tipos de esquemas de contenidos. Pero en sí las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas, ¿ok? Todo lo que no es tabla es figura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una figura puede ser un cuadro, una fotografía, un dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. ¿Correcto hasta ahí, chicos? Muy bien. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Obviamente, por ustedes saben que por cuestión de calidad académica, no van a poner una imagen que esté pixelada, ¿no es cierto? Ni que sea ilegible, que no se pueda entender los datos que dice, sino al contrario, tienen que poner una figura que se pueda leer con facilidad y que pueda entenderse claramente lo que nos trata de decir. Ahora, dentro de esto va un formato similar al de la tabla. Primero vamos a ir especificando qué es una figura. Luego, qué número de figura es en el trabajo. Si es la primera, pues obviamente va a ir con el número 1. Si es la siguiente, va a ir con el 2 y así vamos a ir avanzando hasta el n uso de figuras que nosotros estemos teniendo. Luego de esto va a ir el título, que en este caso, miren, por ejemplo, es la violencia contra niños, niñas y adolescentes según escolaridad y sexo de la víctima. Entonces, aquí, ¿qué especifica esta tabla? Especifica el porcentaje de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Dice que en preescolar la violencia está en un porcentaje en hombres del 48.4 y en mujeres del 35.5. ¿No es cierto? Eso es lo que nos está dando esta tabla de información. En la primaria ya va disminuyendo, en la secundaria menos, en la... ¿Qué más nos dice? Que el hombre ninguna luego y luego no aplica.
¿no es cierto? Ha tomado esta muestra de aquí y nos trata de dar esa información. ¿Ok? Esta información va a variar, obviamente, dependiendo del tipo de trabajo que ustedes estén realizando. Por ejemplo, cuando tengan que tabular en su tesis la información de las tablas que ustedes generen en su tesis, aquí tienen que poner, por ejemplo, figura 1, análisis de la demanda de X producto en base a hombres y mujeres. Entonces, en el año tal, los hombres demandaron tanto, ¿no es cierto? Las mujeres tanto. Y así les voy dando su tabla, su figura. Y esa va a ser su figura número 1. Luego van a tener que poner de dónde están obteniendo los datos. ¿Ok? Si el dato sale de su autoría, entonces ahí tienen que especificar que son los datos son obtenidos por el autor, ¿no es cierto? Entonces son realizados por el autor, etcétera. Pero si es que en este caso, como la imagen es obtenido de una fuente, se utiliza la figura, muestra las cifras de ahí en Colombia en el año 2015 y la fuente es de la página de Medicina Legal 2015, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Tiene el formato bastante similar a lo que es la tabla, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a una parte importante. ¿Qué es esto de aquí? Las citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha, que para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto, o sea, la cita tiene que estar inmiscuida en el texto, no voy a citar yo fuera del texto, y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Viviana? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, para su adecuada utilización se sugiere, ayúdenme leyendo, por favor. Citar Ayuda. preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar Ya. fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de las citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas, me parece que dice. Ujú. Reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Correcto. Vamos analizando estas partes. La cita preferiblemente usa fuentes primarias, es decir, solo va a usar información de fuentes de datos confiables, de fuentes de datos directas. Y en casos indispensables, acudir a fuentes secundarias, ¿ok? Eh, por ejemplo, una fuente primaria es la biblioteca que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Será esto una fuente primaria? Sí. Esta página de aquí yo les recomiendo mucho también, que nos ayuda dentro de la gestión del conocimiento. Se llama, y anótenlo por favor, porque esto les va a ayudar mucho. Escolar Google. ¿Ok? Este de aquí. Se los voy a enviar al grupo también. Esa es una fuente de datos válida, ya que aquí ustedes pueden poner un tema. Por ejemplo, los temas que nos tocan ver el día de hoy. El día de hoy tenemos que ver los temas relacionados a producción, modos de producción, sectores de producción, factores de producción y la escasez de recursos. Entonces, esos temas son nuestros temas de interés. Entonces, vamos a analizar qué es la producción en la microeconomía. Y vamos a buscar.
Y aquí, miren, les va a dar un montón de información relacionadas a la microeconomía, la empresa, producción y costes, relacionado a la microeconomía, ¿ok? Esto quiero que tengan presente. Si ustedes van a tomar un dato de aquí, la página de Google Escolar ya tiene una parte, una opción que se llama citar, ¿ok? Si le damos clic acá, nos va a dar la cita en 3 tipos de formatos de citación. Nos va a dar, perdón, nos va a dar la referencia. Definamos esto. Una cosa es citar y otra cosa es referenciar. Citar va dentro del texto, que es lo que yo pongo, la cita, pero al final del texto van a ir las referencias. O sea, ahí ya va a ir bien especificado todo esto. ¿Ok? Entonces nosotros tomamos esto y esto es lo que va a ir en nuestra referencia, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es lo que va a ir al final. Y si nosotros queremos, por ejemplo, analicemos, este libro es muy antiguo, aquí pueden ir citando desde un intervalo específico. Quieren, por ejemplo, libros del 2015 al 2023 o datos desde ahí. Se pone a buscar y les comienza a filtrar, ¿no es cierto? Y les va a dejar con los últimos. Teoría de la producción, por ejemplo, y aquí se les van a ir abriendo. ¿Es eso? Por ejemplo, aquí dice microeconomía. Este presente trabajo, hacemos un enfoque en busca, tal, etcétera. Y aquí les tienen que dar la opción para acceder a este documento, ¿no es cierto? Hay muchas revistas que los publican aquí, pero les suelen cobrar por acceder al recurso. Entonces, eso también hay que tener presente, ya que nosotros debemos aprovechar nuestra biblioteca, porque en nuestra biblioteca el instituto ya está pagando una gran cantidad de dinero para que ustedes puedan acceder a estos trabajos que en otros sitios, como por ejemplo en Google Escolar, en ciertas partes, si es un trabajo que ustedes realmente necesitan verlo, van a tener que pagar por esto. Muchos profesionales que no trabajan dentro de instituciones educativas, que no tienen acceso a las revistas científicas, a una biblioteca, les toca pagar para poder acceder a estos recursos, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, nos da este trabajo habla de buscar el comportamiento de las unidades económicas, familias, empresas, Estado con respecto a la demanda y oferta de bienes. Esto es un trabajo, ¿ok? Es un trabajo de titulación. Entonces acá ustedes tienen, si no les da la opción para acceder en PDF, aquí lo tenemos. Y ahí se les abre el documento y ustedes, por ejemplo, vienen aquí al índice y dicen, a ver, ¿qué parte de este trabajo me puede competir a mí? Los temas que vamos a ver hoy son la producción, ¿no es cierto? Entonces, de aquí podemos ver la función de producción y nos vamos a esta parte. Dice, ¿qué es la función de producción? Y dice, es la relación en la cual se combinan los factores de trabajo para obtener el producto. ¿Ok? Ya te va dando una idea. La función de producción transforma factores como tierra, trabajo, capital y dirección empresarial en producción. Entonces, ya sabemos de aquí que, a ver, este autor dice que los factores la función de producción transforma factores, o sea, los factores que pueden ser tierra, trabajo, capital, dirección empresarial, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres poner eso en tu trabajo, esta parte, tienes 2 opciones. Puedes coger y tomar directamente el texto y ponerlo en tu trabajo, pero para hacer eso hay cierta clasificación de las opciones que debes tomar y para eso sirven las normas AP. Entonces, ¿qué dice? Dependiendo de la cantidad de texto que tengas y depende si es una cita textual o un parafraseo, porque tú puedes leer esa idea, pero cuando tú quieres ponerla en tu trabajo con tus propias palabras, si es que no especificas de dónde nació esa idea, los sistemas antiplagio que existen, porque su tesis, sus trabajos de titulación pasan por un sistema antiplagio, ¿ok? Y ese sistema antiplagio tiene la capacidad de identificar el parafraseo, es decir, te va a medir el nivel
de plagio que tú tienes en tu trabajo. Así sea que vos estés diciendo lo mismo, tú estés diciendo con diferentes palabras lo que dijo otro autor, la idea se sobreentiende, ¿no es cierto? Porque eso es lo que queremos expresar, la idea principal. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, si hay que apoyar con citas, datos específicos como cifras y definiciones. Para apoyar una cifra, una definición, se tiene que hacer una cita textual, ¿sí o no? Lo que está citado textualmente lo deberíamos de poner entre comillas. Por ejemplo, Eh, empezar así como dice el autor fulanito de tal y abrir comillas. ¿Así o no? Todavía no llegamos a esa parte, Viviana. ¿Me estaba hablando? Sí. Ya vamos a llegar a esa parte. No todas las citas textuales tienen el mismo modo de aplicarse, ¿ok? Depende de muchos factores, por ejemplo, la amplitud de la cita, si es de más de 40 caracteres, si es de menos de 40, de más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Si es un parafraseo, usted ya no tiene que poner entre paréntesis, por ejemplo, ¿ok? Paréntesis. No, si es que es un parafraseo, usted ya no tiene que utilizar los paréntesis, ni No las son comillas. comillas. Por eso, ninguna de estas símbolos van a ser utilizados en un parafraseo, ¿ok? Ok. Ahora, apoyar, evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Esto es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque así ustedes no se van a cargar una lista gigante de referencias al final del trabajo. Y más que nada, lo que más importa en el trabajo es su aporte como profesionales, con su criterio, lo que ustedes están creando como ciencia, ¿no es cierto? Porque si yo hago un trabajo donde solo cito y cito y cito lo que hicieron otros autores, lo que estoy haciendo es una recopilación del trabajo que han hecho otros autores. Y yo no estoy aportando nada para crear ciencia ni para crear valor dentro de mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, en el parafraseo hay que comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos, porque eso es otra que se suele hacer. Cuando usan parafraseo, muchas personas cogen y comienzan a buscar cuál es el sinónimo de esto y le ponen la misma, toda la misma idea, pero solo con sinónimos. Entonces le ponen, en vez de igual, es idéntico, etcétera. O sea, comienzan a cambiar la forma del mensaje con sinónimos y eso no es lo recomendable, no se debe hacer eso. Lo que se debe hacer es que ustedes capten la idea del autor y le expresen con sus propias palabras, pero no que le quiten la autoría a la persona que tiene pues, los derechos sobre esta publicación, ¿ok? Y verificar la correspondencia entre citas y referencias. Eso es importantísimo. Y es algo que también ha estado sucediendo en el trabajo. Algunos ponían una cita, pero no la referenciaban al final. ¿Ok? Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. Por un lado encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica del autor. Y por otro lado, en las cintas parentéticas o entre paréntesis, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Es decir, en una se hace énfasis en el autor y en la otra se hace énfasis más en la idea que en el autor, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, la cita narrativa, el autor se incluye en la redacción del párrafo, la fecha se pone entre paréntesis. eh, la cita narrativa, ¿cuál es la cita narrativa? Coméntenme. ¿La que hace énfasis en la idea o en el autor? En el autor. En el autor, ¿no es cierto? Y la parentética, la que hace énfasis en el autor o en la idea. ¿Mi idea? Ya, correcto. Entonces, busquen un juego de palabras que les ayude a acoplar estos conocimientos, o los ayude a acoplar estos, estos dos fundamentos.
el autor es el que narra, ¿no es cierto? Entonces, si voy a utilizar una cita narrativa, voy a enfocarme en lo que dice el autor. Y si voy a hacer una parentética, va a ser lo que no hace la narrativa. Como la narrativa ya está con el autor, pues la parentética se va a ir con la idea, ¿no es cierto? Con lo que menciona el autor. Entonces, en la narrativa, el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis, ¿ok? Se hace énfasis en el autor e implica el uso de frases de citación. Por ejemplo, Quintero tal plantea X cosa. En este caso de este libro, que dice Ramón, o este que dice a Rey y a Prado. ¿Qué iría? A Rey y a Prado, entre comillas, el año se refiere a que la microeconomía y la producción tal, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Correcto? Me confirman por favor con una manito arriba, con una reacción, algo, para ver si están entendiendo, si no, no podemos seguir. Ya. Ahora, continuamos. En cambio, en la cita parentética se menciona la idea y los datos del autor y fecha aparecen entre paréntesis. Es decir, aquí el autor lo sacamos de las paréntesis y acá ponemos todo dentro de las paréntesis, ¿ya? Y se hace énfasis en el texto. No implica el uso de frases de citación. Ahora, vamos a ver un ejemplo. En los tipos de citas, además del énfasis, podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir la información de otras fuentes. En ese sentido, las citas pueden ser textuales o directas cuando se retoma la información tal como la han expresado otros autores. ¿Qué se entiende por esto? Que ustedes van a tener dos tipos de citas, la textual y el parafraseo. Cuando las citas son textuales o directas, es que ustedes van a tomar directamente el texto que puso el autor. Es decir, van a coger y van a hacer un copy y pega de lo que dice ese autor y tienen que darse cuenta que esa cantidad de palabras que ustedes están copiando y pegando tiene una forma de citación, ¿ok? Y hay una forma de citación corta y hay una forma de citación larga. Todo esto depende de la magnitud y la cantidad de palabras que estén copiando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. La cita textual se puede dividir en corta o larga y se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares. Por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y esto es importante, la página de la que se toma la información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Entonces, si tenemos una cita, ya sabemos lo que es una cita textual, ¿no es cierto? Se debe usar cuando hay que especificar datos, números, una idea memorable, ideas precisas, por ejemplo, una teoría, un concepto que se esté manejando. Si tenemos que copiarlo y hacer un copia y pega de eso, pues necesitamos obligatoriamente tomar esa parte del texto ya que no podemos parafrasear una teoría, por ejemplo, ¿no es cierto? La teoría es tal. Y si esa teoría está determinada de esa forma, pues tengo que a esa teoría tomarla tal como es y ponerla en mi trabajo. Pero para hacer eso hay que ver si esta teoría que yo la voy a poner tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras. ¿Qué pasa cuando tenemos una cita corta? ¿Qué significa cita corta? Que es de menos de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. ¿Ok? Eso dentro de la cita corta. ¿Ok? Si tenemos una cita narrativa, la cita narrativa estará haciendo énfasis en el autor o en el texto.
En el autor. En el autor, correcto. ¿Y la parentética? En el La idea. texto. En la idea, ¿no es cierto? Si estamos haciendo una cita narrativa, estamos haciendo un énfasis en el autor, ¿no es cierto? Y aquí dice, es una cita corta de menos de 40 palabras, entonces voy a tomar esas menos de 40 palabras que dice en este caso. Yo voy a poner en mi trabajo, a ver, por ejemplo, según Kaplan y Sapu, como estoy haciendo énfasis en el autor, lo saco al autor de las paréntesis y dejo el año en paréntesis y luego abro comillas y ahí sí comienzo y copio y pego lo que dice el autor. Y al finalizar pongo la página de donde había dicho el autor. ¿Ok? ¿Difícil o complicado? ¿O Las fácil? dos. Está muy fácil. Maoli y Rosalina. Perdón, ¿difícil o imposible? No se asusten, esto con la práctica ya se va dando. Más que nada, lo que sí tienen que entender es que esto van a utilizarlo todos los días en sus trabajos. Y al momento de que ustedes ya lo dominen, que parece que se demorara en aprender, pero en realidad se aprende muy rápido. Ya cuando uno agarra el hilo de todo esto, se vuelve más sencillo, ya se te vuelve automático. Dices, a ver, yo necesito esto de este autor. Cuentas las palabras, a menos de 40 palabras, entonces empiezo. Según tal, saco el apellido, dejo el año en paréntesis, copio y pego entre comillas lo que dice y al final pongo la hoja. Es así, funciona así. Cuando es un parafraseo también es diferente. Ahora vamos a ver una cita que es que es parentética. Si es parentética, se refiere a que hace más énfasis en el texto. Entonces ustedes están hablando en su trabajo, etcétera, etcétera, y de la nada, ¡bum!, mandan unas comillas. Cuando mandan las comillas significan que esas palabras no son suyas. ¿Ok? Y como estoy haciendo una cita parentética, no es necesario que al principio lo ponga el autor, porque más me importa lo que es la idea. Así váyanse aprendiendo esto, porque así yo lo aprendí y se les va a hacer más fácil al momento de ponerlo en práctica. Cuando es énfasis en el autor, lo primero que hago es darle el nombre al autor. Y cuando es en cambio en una cita que se basa más en la idea, yo lo primero que hago es darle puesto a la idea, ¿no es cierto? Entonces copio y pego en paréntesis lo que me dice la idea y al final lo pongo al autor. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos ya lo contrario? Citas de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto. Es decir, ya no la pueden inmiscuir dentro del párrafo mismo, sino que la tengo que sacar del texto. Eso que quede claro, por favor. Vivían ustedes lo que me mencionaba. Estas son las diferencias, ¿ok? Cuando ya tengo una cita ya de más de 40 palabras, se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo. Se aplica sangría y sin comillas, ¿ok? Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Entonces, ¿qué dice aquí? Estamos realizando nuestro trabajo y dice, una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Y ahí yo digo, a ver, yo encontré un dato importante de Kaplan y Sapu en el libro este que tienen del 2019. Entonces digo, según Kaplan y Sapu, 2019, estoy haciendo un énfasis en el autor, por eso ya lo estoy sacando y lo estoy mencionando primerito. Y ahí sí, como ya sé que son más de 40 palabras, voy a darle la sangría que necesita este texto y en este espacio de aquí ya es lo que yo estoy copiando del autor. ¿Ok? Lo estoy incluyendo en mi trabajo, lo estoy copiando de su autoría y lo estoy incluyendo en mi trabajo. Y al final voy a poner lo que es la página. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? A diferencia de la cita anterior, lo que hace es que la saca del párrafo, le da una extensión más grande y esta cita que está incluyendo, en vez de poseer comillas, tiene sangría y se eliminan las comillas. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Está claro?
Lo que quiero es que entiendan la idea de todo esto, porque no es imposible que se aprendan todo de memoria en 1 hora y que ya se aprendan para siempre en todo el desarrollo de su carrera, porque eso se lo logra con práctica, ¿ok? Pero sí quiero que tengan presente qué es lo que tienen que hacer y como ya tienen el manual, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cita que es parentética? Parentética hace énfasis en El autor. la parentética en el autor. ¿Quién dijo eso? Ay, no, no, la narrativa es en el autor, la parentética es en el texto. Eso. Acuérdense, ¿quién narra? El autor. Y lo que no narra el autor, pues ya es parentético. Ahora, la cita parentética, tú estás resolviendo tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces dices, una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Y de la nada coge y metes otro texto que no has escrito tú. ¿Cómo se sabe que es un texto que no has escrito tú? Porque ya le estás dando sangría, ¿no es cierto? Le estás dando sangría, le estás quitando las comillas, eso significa que ahora estás haciendo énfasis en la idea. Entonces pones la idea tal cual es y al final vas a poner el autor, porque lo que tú estás haciendo énfasis primeramente es en la idea. Entonces el autor queda de forma secundaria, ¿cierto? Y ahí vamos a poner todo en paréntesis, ¿ok? Y ahí vamos a poner Kaplan y SAPU 2019 y la página donde se encuentra. Hasta ahí, apreciados estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Está todo claro? Muy bien. Igual ahora que tienen el manual van a poder ir viendo y van a poder utilizarlo como referencia para que puedan hacer sus trabajos, ¿ok? Había una cosa antes de continuar. Bueno, acabamos el parafraseo y luego les comento eso. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en las palabras propias del escritor. Dense cuenta que ustedes están escribiendo su trabajo. Y si necesitan utilizar la idea de otro autor, pueden utilizarla con parafraseo también. Y esto que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. O sea, no es que yo solo voy a reescribir con sinónimos lo que dijo el otro autor, sino que voy a utilizar la idea principal que él me está mencionando. Si él menciona, por ejemplo, que el aire es importante para la vida, entonces hay que poner que uno de los factores que permite que se desarrolle los seres vivos en el planeta es el aire, por ejemplo. ¿Ok? Esto es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Por ejemplo, ustedes están, el mismo ejemplo de arriba, parafraseo narrativo. Ustedes hacen énfasis en el autor, ¿no es cierto? En el parafraseo narrativo. ¿Y qué dice? Las autolesiones como el suicidio, el cutting, la tricodecia, etcétera, con el entorno social influyen en la vivencia psíquica de una persona. Como van a hacer énfasis en el autor, ponen Kaplan y tal, el año, plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel, por ejemplo, los tatuajes y formas de vestir. Ya, tienen esa idea. Esta idea, esto de aquí, lo había hecho Kaplan, o sea, él había tenido la idea de esto, pero ustedes tomaron lo de Kaplan y lo plasmaron en su trabajo con otras palabras, según su criterio, pero incluyendo la idea de Kaplan, ¿no es cierto? Y como estamos haciendo énfasis, parafraseo narrativo, dándole énfasis al autor más que a la idea, estamos haciéndolo de esta forma. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Y si en cambio quiero darle más énfasis a la idea, se pone de la siguiente forma. Tú estás realizando tu trabajo hasta este punto, perfecto, y de ahí quieres incluir lo que dice Kaplan. Entonces dice, las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel. Entonces tú estás parafraseando lo que dice Kaplan, pero como estás haciendo énfasis en la idea, ya no lo pones primero a este Kaplan, al autor, sino que lo pones al último, ¿ok? Porque estás dándole más importancia a la idea, por ende la idea va primero. ¿Estamos claros hasta ahí? Y en parafraseo, ¿cuál es la diferencia entre parafraseo y cita textual? Díganme una diferencia.
Profe, es lo que yo le decía de, por ejemplo, según el autor, o sea, según el nombre del autor y luego un conector dice que, algo así. Ya, eso también es una diferencia entre el parafraseo y la cita textual. Pero hay otra también que es muy importante que tienen que darse cuenta. En el parafraseo no están especificando el número de página y en la cita textual tienen que especificarlo. ¿Ok? Ya. Esto también es importante. La regla según el número de autores. No es lo mismo citar a un libro que lo hizo un autor que a un libro que lo hicieron 10 autores. ¿Ok? Cuando es el sistema autor-fecha, que es el que se maneja en las APAs, presenta variaciones dependiendo del tipo y la cantidad de autores. Cuando tenemos un autor, tenemos una citación narrativa. Perdón, en citación narrativa va a ir de la siguiente forma. López González. Primero, Rodríguez y Sánchez. Ya, se utilizan los apellidos de un único autor y de ahí se pone el año. Como estamos haciendo énfasis en el autor, se lo pone primerito al autor, o sea, se lo saca de los paréntesis y se lo incluye en esta parte. Y si es parentética, pues todo va a ir entre comillas. ¿Qué pasa cuando son dos autores? Se ponen los dos apellidos, Rodríguez y Sánchez. Y en este caso, Rodríguez y Sánchez, y es enfocado en la idea de Rodríguez y Sánchez, iría de esta forma. Pero cuando son tres o más autores, ya cambia, porque se pone el título del primer autor que sale y en vez de poner el nombre de los demás autores, imagínense que sea un libro que lo hicieron unos 50 autores y les va a ir una hoja solo en los nombres de los autores. Se pone Barton et al. Y el resto, ¿no es cierto? Y todos los demás. Y ahí se pone esto, de igual forma, si hace énfasis en el autor, se lo saca el autor de los paréntesis, y si es parentético, parentético va con todo dentro de los paréntesis. Ahora, cuando tenemos un autor corporativo con abreviación, esto es importante porque esto sí nosotros lo vamos a manejar. Dentro de nuestra carrera de administración financiera, tenemos que citar mucho a instituciones del Estado, instituciones que nos brindan datos de la economía, del desarrollo financiero, etcétera. ¿No es cierto? Hasta las propias empresas de donde nosotros podríamos descargar los estados financieros tienen que citarse, ¿ok? Entonces, la primera cita, cuando la citamos por primera vez, por ejemplo, vamos a trabajar con datos de la OMS y dice que la primera cita se pone el nombre completo, ¿ok? Y entre paréntesis se hable el acrónimo, perdón, el diminutivo, no es el diminutivo, se me fue la palabra, disculpen, pero se me van, las siglas, perdón. Voy a poner las siglas que son la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. En la primera yo especifico que es la Organización Mundial de la Salud, pongo el OMS y el año. Pero en las siguientes ya no es necesario que yo esté poniendo toda la parte de Organización Mundial de la Salud, sino con que ponga OMS y el año ya se sabe que se está haciendo referencia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, ¿habrá cómo poner al principio directamente de esta forma? Coméntenme, por favor. ¿no? Porque podemos no saber el significado de algunas siglas. Exactamente, Lorena, muy bien. No podemos ponerla directamente porque tenemos que especificar qué significan esas siglas primeramente. Lo primerito tenemos que especificar qué significan esas siglas y luego sí ya podemos irlas citando esas siglas ya que la persona que está leyendo el trabajo ya puede darse cuenta que esas siglas se refieren a OMS, porque tranquilamente podría referirse a otra institución, a otra situación, ¿no es cierto? Cuando tenemos un autor corporativo sin abreviación, pues va a ir de igual que como el título
como su nombre va dentro de la institución. Por ejemplo, Pontificia Universidad Javeriana va a seguir todo el texto con Pontificia Universidad Javeriana. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Correcto. ¿Qué más de esta parte les interesa que les explique más a fondo? Porque lo que más se trabaja es lo que yo ya les he dicho. ¿Ok? La otra ya son variaciones de las citaciones previas. Por ejemplo, cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por I, tanto en las citas narrativas como parentéticas. ¿Ok? Es necesario hacer consideraciones. Por ejemplo, Austen y Manterola dicen. ¿Aquí qué estamos teniendo? ¿Una narrativa o una parentética? Parentética. ¿Correcto? La parte de acá abajo, Ravenhill y de Visser. ¿Qué es? ¿Narrativa o parentética? Narrativo. Ya. Morrison Herol. Narrativo. Esta narrativa. Muy bien. ¿Y esta Morrison Herol de acá? Parentética. Parentética. Muy bien. ¿Ya ven? Ya los están descubriendo. Ahora, va a haber situaciones dentro de la carrera donde ustedes tengan que descargarse estados financieros, ¿no es cierto? ¿Los estados financieros son una tabla o una figura? ¿Qué será? ¿Qué Figura. será? ¿Me comentaba Viviana? Figura. No, Tabla. son una tabla porque es una tabla de datos que estamos obteniendo, ¿no es cierto? Y todo lo que no es una tabla de datos es una figura. Eso ténganlo presente, por favor. Y a medida que ustedes vayan avanzando, van a utilizar muchas tablas porque el administrador financiero trabaja con números, trabaja con proyecciones, trabaja con estadísticas, Pero ¿no es a cierto? tablas se refiere textualmente o sea, a hacer tablas en Excel, así. Eh, léame, Viviana, esta parte de acá, por favor. Espera, a ver, a ver. Espera, Dios. Aquí está. Esta partecita de acá. La que está subrayada. Sí, Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y contiene información numérica o textual. Eso, o sea, pero a lo que yo me refiero es si están marcadas las líneas así como está en ese ejemplo de ahí o puede ir líneas sin marcar. eh, el, el formato correcto debe ser este, ¿ok? Las líneas de esta forma. Pero si hay trabajos que les permite, que son un poco más flexibles, lo importante es que la tabla evidencie el trabajo. Por ejemplo, veamos, bueno, es que vamos a ver. El trabajo que descargamos de... Veamos aquí. Veamos si es que encontramos una tabla. No hay tabla. Veamos en otro. Aquí podríamos encontrar una tabla. Podríamos. Sí, es un trabajo de tesis. Y el fichero lo encontramos. No me da acceso. Busquemos otro.
Ojo. Ah, aquí tengo. ¿Qué habla aquí? La teoría del consumo, producción y mercado. Nos dice este autor, siempre es bueno, para que no estén hurgando en todo el texto, pueden ustedes leer el resumen, porque en el resumen les habla acerca de lo que está tratando todo el documento y además de eso les está dando los resultados, ¿ok? Dice que para maximizar la eficiencia de los fondos disponibles para adquirir dichos bienes o servicios. Ya les va a ir diciendo. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí está. Este autor ha tomado esta figura, que es la figura, como es la primera que está usando, es la figura número 1. Luego especifica el título que dice la pirámide de Maslow. Y al final, ¿qué tiene que tener? La fuente. La fuente que dice que fue obtenido de McGraw-Hill 2019. Esta es una cita narrativa parentética. Parentética. Parentética, exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Espero encontrar una tabla. Mira, esta es otra figura. Como no hay filas y columnas, es una figura. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La curva de la indiferencia. Unidades de X a tal en punto cero. En el momento donde X es A y Y es igual a C está en este punto. Cuando X es igual a C y Y es igual a C está en este punto. Y así va dando la gráfica, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar la siguiente semana. Bueno, déjenme ver la planificación. No, todavía la siguiente semana no empezamos con las tablas, ¿ok? La siguiente semana vamos a ver factores microeconómicos como la empresa, proveedores, y luego vamos a continuar con competidores, intermediarios y principios de economía. Pero para la unidad 2 ya vamos a analizar todo lo que es el mercado. Vamos a analizar el concepto del mercado, el periodo de mercado, y ahí sí vamos a comenzar a hacer las curvas de posibilidades de producción, la ley de la demanda, determinantes de la demanda, ¿ok? Ahí sí ya vamos a tener que entrarnos ya a la parte matemática, ¿ok? Por eso quiero que ustedes tengan claro qué significan cada uno de estos, qué es la oferta, qué es la demanda, los bienes, etcétera, la escasez, para que ustedes puedan comprender el resto de componentes, porque la demanda incluye bienes y servicios, etcétera, cómo se comportan ciertos bienes, ciertos servicios, y ahí vamos a ir viendo los movimientos y desplazamientos de la demanda, que es lo que nos interesa, de la demanda y de la oferta. Disculpe que lo interrumpa. Tal vez puedo compartir la pantalla con usted para que me pueda decir si lo que le voy a proyectar es tabla o figura. Claro. Permítame un segundo. Por ahí. Si yo quiero hablar acerca de un tema específico, en este caso la microeconomía, yo ya pongo mi aportación, que es esto, ¿no es cierto? Pero yo quiero definir la producción en este caso. ¿Qué es la producción? Entonces yo digo, a ver, yo tengo libros, ¿no es cierto? Tengo una biblioteca virtual. El profe nos ha creado una estantería, nos está creando una estantería donde yo si pongo la palabra microeconomía, donde van a estar libros de microeconomía, obviamente, y yo puedo buscar en estos libros lo que significa la producción, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Así empieza una búsqueda científica en base a un tema específico. En este caso, vamos a analizar el libro de elementos de micro y macroeconomía, ¿ok? Entonces yo tomo, digo, a ver, este libro, veamos si es que tiene algo que me facilite explicar lo que es la producción. Pues me voy al índice y digo, a ver, estará hablando aquí la producción, teoría del consumidor, el equilibrio, teoría de la producción. Eso me puede servir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a este tema y comienzo a leer. No es solo de coger control C y control V, porque algunos trabajos habían hecho así y habían puesto al último el link de la página donde yo mismo pude ver que el trabajo que habían realizado
era copia y pega de lo que tenía esta página de internet, que ni siquiera estaba dentro de una biblioteca o una revista científica. ¿Ok? Entonces dice, teoría de la producción está en la página 42. Vamos a la 42. Aquí estamos. Teoría de la producción. Dice, vimos en la sección anterior un modelo de toma de decisiones de consumo que va a sostener la demanda de bienes y servicios. Veremos la otra parte del mercado, que es la oferta. Para poder ofrecer un producto, primero hay que producirlo, ¿no es cierto? Y dice aquí, por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones de la empresa? Y aquí dice, ve, la producción está a cargo de las empresas y su objetivo es maximizar beneficios, ganancias, lo que implica obtener la mayor diferencia posible entre sus ingresos por ventas y sus costos. Esto me llamó la atención. Lo marco, lo copio y como voy a ponerlo textualmente, voy a coger aquí y voy a poner según control V. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Como estoy haciendo énfasis en el texto o en la narrativa. Perdón, estoy haciendo énfasis en el autor o en la idea. ¿Qué creen En el ustedes? autor. ¿La idea? ¿Qué creen? Aquí estamos haciendo énfasis. Aquí desde En aquí el autor, porque se pone al inicio. podemos tomar cualquiera de los dos enfoques. En este caso solo es, luego me estoy refiriendo a la teoría que me maneja él. Yo estoy haciendo un énfasis en la idea que me está dando el autor. No estoy hablando acerca del autor, como el foco de referencia de todo esto, sino me llama a mí mucho la atención la idea. Entonces, como me llama mucho la atención la idea, yo digo, a ver, utiliza factores como la producción, coma. La producción está a cargo de aquí, yo ya comienzo a poner entre comillas, ¿no es cierto? Déjame encontrar las comillas dentro de mi teclado, porque está loco. Ya, aquí tengo. La producción está a cargo de las empresas y su objetivo es maximizar beneficios, etc. Y aquí, al final, cierro comillas, ¿verdad? ¿Sí o no? Después del punto. Déjeme revisar lo del punto. Otra cosa. ¿De cuántas palabras es esta cita? La marcamos, la ponemos hasta ahí y nos dice que es de 31 palabras. Entonces, tengo que utilizar la cita textual de menos de 40 palabras, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y qué nos dice? Si tengo una cita que es parentética, es de menos de 40 palabras, entonces, ¿qué dice? A ver, abro comillas. Hasta aquí abrí comillas y pegué el texto. ¿Estamos claros hasta ahí? Y de ahí que dice que luego de esto no hay punto ni nada, ¿ok? Sino que va directo. Abro paréntesis y ya pongo el autor, el año y la página. Entonces aquí vengo, pongo. Y hago esto, de ahí pongo el autor. ¿Cuál es el autor? Eyers, control U. De ahí que va, pongo el año, coma, el año, coma. El año, ¿cuál es el año? 2016. Y coma, ¿en qué página estamos viendo? Coma, ponemos la P punto. P punto 43. Cierro paréntesis. Hasta ahí ya incluimos la cita. ¿Estamos claros? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Ya incluimos la cita? ¿Me confirman con una manito arriba que esté claro, por favor, para ver que esté este tema comprendido por todos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Gracias, Viviana. Gracias, Lorena. Gracias, Gabriela. El resto, chicos, gracias. Muy bien. Ahora, esto de aquí es una cita. Y esto de acá es una referencia. Y las referencias
referencias es un apartado que se pone al final del trabajo, ¿ok? Entonces, esta cita de aquí tiene relación con esta referencia, ¿no es cierto? O esta referencia de aquí es la que tiene relación con esta cita. Yo no puedo poner referencias que no haya citado previamente, ¿ok? Profesor, entonces una referencia sería un link de donde consultamos el trabajo. No. Por eso también mandé a corregir. Si ustedes cogen, copian y pegan el link, están referenciando mal. No están dando los datos correctos de la referencia, porque yo aquí también en referencias pusiera solo el link de acá, porque yo estoy sacando esto de un link, ¿no es cierto? Solo pusiera el link, se me perdió. Ay, acá. Yo solo cogiera esto de aquí, control C, control V, ya, esa es mi referencia. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre las dos? Esto de aquí no tiene sentido. Esto sí no tienen que hacer nunca. Esto no es referenciar. Referenciar es utilizar el formato de referencias de las normativas APA para que ustedes puedan hacer su trabajo. ¿Cómo lo obtienen a esta referencia de acá? Pueden ir a la biblioteca y aquí les va a dar en ficha bibliográfica. Miren aquí que tienen. Referencia bibliográfica y aquí está. APA séptima. Pueden elegir algunas de las que hay. Por ejemplo, la IEEE la utilizan en electrónica. Nosotros utilizamos la APA, la séptima edición. Si esto quisiera utilizarlo con la IEEE, ya cambia, ¿sí se dan cuenta? Pero como ¿Y yo cómo trabajo... podríamos sacar el APA, digamos, de algo que está en línea, fuera del libro? Ya vamos a ir a esa parte y les voy a enseñar a utilizar una herramienta, ¿ok? El APA 7, bueno, fuera, esto dentro del libro. Si ustedes se van al Google Escolar, al Google Académico, por ejemplo, cuando quieren esta parte de aquí, también les da la posibilidad de citar. Mira, por ejemplo, citar. Y aquí le sale, mira, la APA le sale de esta forma. En este texto, obviamente, ¿no es cierto? Si yo me voy al Google Escolar, pongamos igual producción, microeconomía. Aquí tienen esta opción que dice citar, ¿ok? Y aquí les va a dar citando también en APA, que APA es la que nosotros trabajamos, del resto no le paren bola. APA es lo que nosotros manejamos, ¿ok? Y ahora, de aquí será buena fuente de información. No, No, porque ¿por qué no tiene no? autor. Porque no tiene autor. No. Porque, bueno, al menos usted me dijo que de Wikipedia no saque. Sí, pero ¿recuerdan por qué? Oiga, profe, mire, ahorita hice una corrección y quería saber si tal vez puede, o sea, quiero saber si entendí bien. Por ejemplo, aquí estaría bien así. Espérame un momento. Ya. Vamos a hacer una citación de una página web, de una revista, ¿ok? En este caso, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Ya. Esto es lo que no se debe hacer, coger y copiar el link de la página. Eso nunca se debe hacer, sino se debe seguir la esquematización de la normativa APA. Estas referencias, por ejemplo, van al último, ¿ya? Y las referencias tienen que estar unidas y tener concordancia con las citas que estamos teniendo dentro del trabajo, ¿ok? Vamos a esta revista de acá que es muy interesante y es una fuente de datos que se utiliza dentro del entorno empresarial. Se llama Ecos Negocios.
Ya. Digamos que nosotros queremos ver, estamos haciendo un análisis de la cerveza, ¿no es cierto? Como administradores financieros nos ha tocado hacer un análisis del entorno de la cerveza en el Ecuador, de la cerveza artesanal, y tenemos que averiguar datos de fuentes que sean fidedignas. Ecos sí se la considera una fuente fidedigna, ya que es un eje de una de las revistas más fuertes dentro del Ecuador que habla de negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí Ecos? Démosle tiempo. Ya, muy bien. Dice, en Ecuador se producen 6 millones de litros de cerveza artesanal. Y dice, los maestros cerveceros utilizan productos nacionales para darle un toque distintivo a sus diferentes tipos de bebidas. Ok, sigue la noticia, sigue la noticia. Y aquí dice que ellos están tomando esto de la fuente de Ecuavis. Ok. Están tomando como fuente Ecuavis. Pero tenemos la autoría también aquí que está no están copiando y pegando esto de Coavisa también, sino que miren, aquí por ejemplo están citando perdón, están poniendo datos de ellos, ¿no es cierto? La cerveza artesanal, por ejemplo, Caterina Gárate, directora, etcétera, y han hecho una entrevista, aquí están poniendo lo que está entre comillas, lo ha dicho de forma textual, lo están poniendo de forma textual, pero, a ver, yo leí esto y obtuve unos datos, ¿no es cierto? Tuve un parafraseo. Entonces, este link de aquí a mí me interesa. Hay varias opciones en Internet, ¿ya? Que les pueden ayudar a generar a generar normativa APA, ¿ya? Entonces pueden poner de esta forma, referenciar APA online. Miren, por ejemplo, este generador de citas APA gratuito. Vamos a continuar. Y aquí nos dice, ok, vamos a añadir un nuevo. Aquí nos dice si es un sitio web, si es un libro, si es un artículo, etcétera. Es un sitio web, ¿verdad? Entonces vamos a coger y pegamos este de aquí. Control C, Control U. Ahí va a buscar el URL y les da directamente ya cómo es esto, cómo se tiene que ir citado. Entonces, si ven la diferencia, no es coger y copiar el link, sino que hay que coger y tomar esta referencia que está con normativa APA. Entonces la añadimos y ahí sí podemos coger y copiamos esto. Lo vamos a citar. Si yo voy a poner la cita, iría de esta forma, negocios, 2023, ¿ok? Y si ya voy a la parte de esto, yo tendría que tomar, copiar bibliografía del portapapeles, iría acá a mis referencias y aquí iría mi referencia. ¿Entendido hasta ahí? Correcto. ¿Y cómo lo citaría acá? Esta es una empresa, ¿no es cierto? No es un autor con nombre y apellido. Entonces digo, chuta, a ver, pero si es un autor corporativo, en este caso, ¿cómo será de citarlo? En este caso, vemos y hay una parte importante de acá que dice autor corporativo. En el caso de autores corporativos se usa el nombre de la organización en vez del apellido. Entonces aquí tendríamos que poner Ecos Negocios y el año, ¿no es cierto? No solo negocios. Cuando la organización no tiene siglas, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. No obstante, si tienen sigla, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente la sigla. Pero como no tenemos sigla, casi no sabemos qué es Ecos Negocios, lo vamos a citar como Ecos Negocios y el año. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Y ahora hay otro software que se usa, que yo siempre lo uso, lo he utilizado para hacer tesis, lo he utilizado para hacer trabajos de maestría, etcétera. Se llama Mendeley. ¿Lo han escuchado?
¿No? Bueno, para explicarles todo este software voy a necesitar unas 2 horas más, así que el día de hoy no vamos a poder analizarlo en concreto, ¿ok? Pero este les ayuda a citar de una manera un poco más automatizada. Realmente yo les recomiendo que trabajen de la forma en que lo hemos venido haciendo. Busquen los artículos de fuentes de datos primarias principalmente. Analicen si estos datos son válidos, si es que los puedo incluir dentro de mi investigación. ¿Por qué les digo que no utilicen Wikipedia? Porque estas bases de datos no son fuentes fidedignas de información, no son datos que están realmente validados por una institución que se encarga de darle un seguimiento, estudio, validez académica, científica. ¿Ok? Por eso les digo, utilicemos la biblioteca del instituto, tiene una biblioteca muy completa. eh, donde podemos analizar varios libros, podemos analizar varios trabajos de titulación, varios papers, etcétera, que nos van a ayudar con los temas que nosotros estemos interesados, ¿ok? Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Por ejemplo, el tema de hoy nos interesa la teoría de la producción, el objetivo de la empresa, etcétera, el mercado de competencia perfecta, ¿qué más tenemos? Esto es algo que también vamos a ver, las etapas de la producción, ¿no es cierto? Son todos los temas que nos interesa ver el día de hoy. Entonces, este libro nos aspecta información muy valiosa para lo que tenemos que analizar. ¿Y dónde está? Está en la biblioteca. Y si yo quiero sacar referencias de aquí, pues le doy en referencia, ya me da la referencia. El resto ya solo es tomar los datos de aquí e ir citando. ¿De acuerdo hasta ahí, estimados estudiantes? Muy bien, estimados estudiantes. La actividad que vamos a realizar en grupos es crear una presentación, una exposición que van a hacerla aquí en la plataforma, en la cual se va a enfocar en 2 partes principales. Uno va a especificar la producción. ¿Qué es la producción dentro de la microeconomía, dentro de la economía? ¿Para qué sirve la producción? ¿Quién se carga de ofrecer la producción? Ahí vamos a ver quiénes son los ofertantes. Los ofertantes tienen la necesidad de producir para crear un producto o servicio, ¿no es cierto? Un bien o un servicio. Entonces vamos a analizar cómo este producto se da. ¿Cómo se puede estar dando? Por eso vamos a analizar los modos de la producción, también qué tipo de modalidades de producción pueden tener los ofertantes, cuáles son los sectores de la producción. En esta parte vamos a ver sectores de producción que pueden existir primarios, secundarios, terciarios, hay varios sectores de la producción y vamos a analizar factores de la producción. Dentro de los factores de la producción, son capital, tierra, trabajo, se la considera también a la empresa, ¿ok? Y al talento humano. Sí. Y luego de esto, a ver, todos estos que están con ABC son parte del tema 1 de la producción, ¿ok? Para que lo tengan claro. Es decir, van a ir desglosando la producción, luego van a ir a los modos de producción, los sectores de la producción, los factores de la producción y como un tema aparte van a topar la escasez de los recursos. Quiero que me especifiquen ahí la escasez, ¿qué significa? Quiero que mencionen cómo funciona la escasez, qué bienes son escasos, qué hace que un bien sea escaso, por qué los bienes escasos cuestan más o cómo se comportan los bienes escasos, cómo pueden fluctuar la escasez, puede hacer que un producto pueda que suba o baje de precio, etcétera, ¿no es cierto? Un bien o servicio suba o baje de precio. Ok, hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? No, correcto. Entonces pasemos a la siguiente etapa.